Bien, hermanos, el Señor los bendiga. Los estoy saludando en el nombre de Jesús. Estoy agradecido con Dios por habernos guardado hasta este momento, dándonos protección, dándonos su amparo, su santa bendición. El Señor les bendiga en sus hogares, donde quiera que estén, donde quiera que se encuentren. Sé que están guardaditos, obedeciendo la cuarentena impuesta, y eso es importante porque lo que quieren el gobierno y las autoridades sanitarias es la sanidad del pueblo, y gracias a Dios por ese interés. Bien, hermanos, entonces vamos a hacer una oración para colocar este culto en las manos de nuestro Dios, que el Señor nos esté bendiciendo y usando en gran manera, usando estas redes sociales, este medio de llegar hasta ustedes, hasta sus casas, hasta sus hogares y hasta sus vidas, llegar a sus corazones, seguramente muchos corazones necesitados y sedientos de Dios. Oramos. Señor Jesucristo, te damos muchas gracias. Gracias por este momento, por esta oportunidad y por este medio para poder llegar en este momento a tanta gente, en todas partes, en todos los lugares, poder llegar con un mensaje de vida, como está escrito, como el agua viva, como el agua viva que sacia el corazón sediento. Así queremos ser nosotros, bendición a tanta gente que lo necesita. En el nombre de Jesús, amén. Hay una hermana que me acompaña aquí y ella va a cantar unas 2 estrofitas de un himno muy conocido. Es el número 174. Me del pecado fui a Jesús, mostréle mi dolor. Perdido, errante, vi su luz, bendíjome en su amor. En la cruz, lo primero vi la luz, y en las manchas de mi alma yo la ve. Allí por fe yo vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. Sobre una cruz mi buen Señor su sangre derramó. Por este pobre pecador, a quien así salvó. En la cruz, lo primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo la ve. Fue allí por fe yo vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. Bien, gracias a Dios por esa redención que Dios quiso proveer para nosotros en la cruz del Calvario, mediante la muerte del Señor Jesucristo y su sangre derramada. Vamos a entrar de lleno en un tema muy importante, pues en razón a que estamos viviendo unos momentos difíciles. El mundo está preocupado, hay mucho miedo por todas partes, y la gente se pregunta: ¿y esto cuándo termina? ¿Y esto hasta dónde va a llegar? Y en este momento no hay una respuesta sabia e inteligente que pueda dar una solución y una respuesta que dé seguridad a tanta incertidumbre. Entonces vamos a tratar un tema de una historia que sucedió hace unos 3.500 años en Egipto, y vamos a
a titularle a esto como causa y efecto. Causa y efecto es la relación entre dos fenómenos, uno llamado causa, y esa causa produce un efecto. ¿Por qué quiero empezar por ahí? Porque a veces la gente critica y dice, bueno, pero ¿por qué Dios se ensañó con los egipcios? ¿Y por qué la severidad de esos castigos para con ese pueblo? ¿Qué fue lo que pasó? Pues queremos decirle que todos los efectos son producidos porque hubo una causa donde enraizan esos efectos y eso fue lo que sucedió allá. Dice que hubo unas plagas, muchas plagas, pero necesitamos saber por qué de esas muchas plagas y por qué Egipto o los egipcios fueron tan severamente castigados. Vamos a irnos a la palabra del Señor, donde dice de la siguiente manera: dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias, y he descendido para librarlos de mano de los egipcios. El clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón, le dijo a Moisés, para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Resulta que Dios tuvo un amigo, unos 350 o 500 años atrás de todos estos acontecimientos. Dios tuvo un amigo muy querido, muy amado, llamado Abraham. Y Dios le hizo a Abraham una promesa, que lo bendeciría a él y bendeciría a su descendencia. Y además le dijo, benditos los que te bendijeren y malditos los que te maldijeren. Luego, mucho tiempo después de esta promesa, la descendencia del amigo de Dios, Abraham, descendió a Egipto debido a una hambruna que hubo en la tierra y solo los egipcios tenían comida para vender a muchos pueblos, a muchas naciones. Y entonces los hebreos, en unos números de unos 76 personas, con Jacob a la cabeza, descendieron a Egipto y descendieron para quedarse allí. Pues el rey del momento o las autoridades del momento eran afables debido a José para con esa familia, la familia de Jacob. Pero sucedió que más adelante se levantó un rey y un gobierno que no conocían al Dios de los hebreos y que tampoco tenía aprecio por los hebreos. Y entonces los privó de todo derecho y libertad y los redujo a servidumbre, convirtiéndolos en esclavos, sus servidores. Y lo hizo de una manera cruel, humillante y tirana. Entonces Dios ahora desde el cielo ve lo que está sucediendo con la familia de su amigo y desciende para ponerse al lado de su pueblo, del pueblo de Israel, o sea, la descendencia de Abraham,
y para librarlos de la opresión y de sus opresores. Por eso dice, he descendido para librarlos. Dios no va a permitir que a la descendencia de su amigo los traten con violencia y con crueldad. Dios viene a defender a la descendencia de su amigo. Dice Dios, el clamor de los hijos de Israel ha venido delante de mí. Y también he visto la aflicción o la opresión con que los egipcios los oprimen. De alguna manera no hubiera sido tan difícil ni doloroso si Faraón y su gobierno, cuando el mensajero de Dios llegó, Moisés, llegó para hacerle la petición de que dejara salir a los israelitas, porque ellos querían ir al desierto, caminar hacia una tierra que Dios les había prometido, y que querían en el desierto ofrecer sacrificios a Dios y adorar a Dios en libertad. No hubiera pasado nada seguramente si Faraón voluntariamente accede y permite que las cosas sucedan de esa manera. Pero él era soberbio. Él no quiso oír súplica alguna, sino que dijo, ¿quién es Jehová para que yo deje ir al pueblo de Israel? Y en ese momento oprimió más sus cadenas, la tortura sobre la nación de Israel. Y entonces Dios se vio en la obligación a usar mano dura, mano fuerte, y eso fue 10 plagas que empezó con la plaga de sangre y terminó con la muerte de los primogénitos. Dice que fue la plaga de sangre, la plaga de ranas, la plaga de piojos, la plaga de moscas, la plaga en el ganado, la plaga de úlceras, la plaga de granizo, la plaga de langostas, la plaga de tinieblas y finalmente la muerte de los primogénitos. Fueron 10 plagas. Es como si fuera un comandante de un gran ejército que está al frente de 10 batallones que Dios equipó para pelear contra los egipcios y liberar a su pueblo. Dice la Biblia que después de la plaga, o sea, después de la muerte de los primogénitos, eso fue el día 14 del mes de Nisán, luego de haber celebrado la Pascua, la muerte de un cordero, que los israelitas comían asada su carne revuelta con hierbas amargas, y con la sangre del cordero teñían las puertas y los dinteles de su casa. Esa noche fueron libres a la medianoche del día 14 del mes de Nisán, salieron a la libertad. Ya en libertad en el desierto, dice que tuvieron una dificultad bien complicada. Dice que llegaron a un lugar llamado Mara, o Mara. Y dice que en ese lugar no había agua. Y comenzaron a buscar agua por todos los alrededores de ese gran desierto y no encontraron. Y el agua que llevaron como provisión para el camino
se les acabó y el pueblo se encontró en grande angustia. Y en ese momento clamaron a Dios. Clamaron a Dios, Moisés clamó a Dios. Y Dios le indicó a Moisés un árbol, un arbolito. Moisés tomó el arbolito, lo introdujo en el lago de aguas amargas y misteriosamente las aguas se endulzaron. Y dice la Biblia que bebieron ellos, el pueblo, y bebieron sus ganados. Y fue maravilloso ese momento para glorificar a Dios, para darle gracias a Dios, porque Dios había hecho un milagro grande para sacarlos de esa angustia. Pero dice que sucedieron algunas otras cosas en ese lugar. Dice que Dios llamó al pueblo, reunió al pueblo y dice que les dijo las siguientes palabras: si oyereis atentamente la voz de Jehová tu Dios, Moisés está hablando el nombre de Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová, tu sanador. El Señor es el sanador, no solamente es salvador, también es sanador. El Dios de la vida. Un pequeño paréntesis para hablar de un paralítico del Nuevo Testamento de San Mateo, que nos dice que ese paralítico, para poder llegar a donde estaba el Señor, abrieron un hueco en el techo de la casa y lo bajaron hasta el lugar donde el Señor se encontraba. El Señor, viendo al paralítico, le dijo: hijo, tus pecados te son perdonados. La gente se indignó y el Señor dice: para que veáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra de perdonar pecados, dice al paralítico: levántate, toma tu lecho y anda. Ustedes observan que ahí sucedieron dos cosas. Uno, que el paralítico fue perdonado. E inmediatamente que su alma fue restaurada, fue redimida, también su cuerpo comenzó a sentir los beneficios de la redención. La parálisis se fue, quedando completamente restaurado y sano. Eso prueba que Dios no solamente salva, sino que también sana. No solamente redime, sino que también quita o tiene poder sobre la enfermedad. Pero a lo que yo quiero que lleguemos es al hecho de que dice que allí les dio estatutos, les dio mandamientos y le dijo que los obedecieran, que los pusieran por obra, en práctica, porque esos mandamientos los iban a proteger contra tantas acechanzas y peligros y enfermedades. Pero resulta que esos mandamientos fueron violados. El pueblo de Israel fue el receptor, recibió la Torá, la Biblia, de la mano de Dios, para entregarla al mundo. Y de esa manera el mundo se hace responsable también de la palabra de Dios. Pero que tanto Israel como todos los demás pueblos desoyeron la voz de Dios, violaron la palabra de Dios. La palabra de Dios que Dios magnificó, Dios honró,
porque dice en Isaías, Jehová se complació por amor de su justicia en magnificar la ley y engrandecerla, honrarla. Pero esa ley que Dios magnificó, no solamente a Israel, sino el mundo la violó. El mundo no la quiere. El mundo no quiere saber de Dios. El mundo le ha dado la espalda a Dios. Y eso ha traído consecuencias al violador. Dice la Biblia que Adán violó la ley de Dios estando en el Edén y fue echado del paraíso. Le dijo Dios, el día que de él comieres ciertamente morirás. Y ellos comieron del árbol prohibido y efectivamente murieron. Se envejecieron, se enfermaron y murieron. Fueron echados del paraíso. El pueblo antediluviano pecó contra Dios, violó la ley de Dios. Y fue esa la razón por la cual las aguas del diluvio se les vino encima y perecieron anegados por las aguas del diluvio. Y como ya lo dijimos, los egipcios violaron, desoyeron la voz de Dios y no le hicieron caso. Y de esa manera 10 plagas fueron su castigo, 10 plagas mortíferas y terribles con que fueron castigados. Yo quiero comentarles que hay unas consecuencias terribles. Dice la Sagrada Escritura que desobedecer los mandamientos del Señor, la palabra de Dios, trae unas consecuencias. Imagínese que esto, usted que me está escuchando lo sabe perfectamente bien. Dice en la Biblia, si no oyereis la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir sus mandamientos, su palabra, obedecerla, creerla. Dice, Jehová te herirá de tisis, de fiebre, de inflamación y de ardor, con sequía, con calamidad repentina y con añulo, y te perseguirán hasta que perezcas. Jehová te herirá con la úlcera de Egipto, con tumores, con sarna y con comezón de que no puedas ser curado. Jehová te herirá con locura, ceguera y turbación de espíritu. Le pregunto, ¿ha visto usted alguna enfermedad de estas? ¿Ha oído hablar de alguna de ellas? Seguramente sí. Seguramente sí. Y alguno de ustedes que en algún lugar me está escuchando, un familiar, un amigo, sufre un flagelo de estos o ha fallecido a raíz de uno de estos flagelos. Y ya estoy diciendo que todas esas cosas mencionadas son efectos de una causa. La causa fue haber desoído la voz de Dios, la palabra del Señor. El mundo ha sido severamente castigado a lo largo de los siglos, con muchas pestes. Por ejemplo, muchísimos años atrás en la antigua Atenas, la historia nos habla, por ejemplo, la peste de Atenas, y se dice que el mismo Pericles murió por esa causa. La peste antonina, la peste justiniana, la peste bubónica o peste negra, la viruela, el cólera, el escorbuto, la fiebre amarilla, la sífilis, el polio, la malaria,
el SIDA. Y ahora estamos con el COVID-19. Preguntamos, ¿qué más vendrá? Muchas cosas terribles, hasta el punto, dice la Sagrada Escritura, hay unas profecías en el libro de Apocalipsis, y dice que los hombres buscarán la muerte, y la muerte huirá de ellos. Dice la Sagrada Escritura así. Y en aquellos días está hablando de estos y los que siguen de aquí hacia adelante, a medida que nos vamos adentrando en los tiempos del fin, van a venir cosas muy terribles. Jesucristo habló de pestes, hambres, terremotos, guerras, rumores de guerras, y dice la Biblia que en diferentes lugares, y que todo esto será principio de dolores. Hoy nos lamentamos por el COVID-19, pero llegarán cosas peores, llegarán cosas terribles. En aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán, y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. ¿Cómo será tan terrible, dolorosos los sufrimientos de la gente en los últimos días, cuando las personas se aferran a la vida por lo que sea? Pero resulta que llegará un momento donde las personas aún quieren desprenderse de la vida, con tal de tener un poco de alivio con la muerte. Y dice la Biblia, y no la hallarán. Entonces usted que me escucha estará preguntando, bueno, ¿y entonces qué queda? ¿Qué le queda a ese mundo quebrantador de la ley? Y yo le digo, nada. Solo el arrepentimiento es la única salida. No hay salida. Hay algo aquí, y es que el mundo está dividido en clases sociales. Los ricos, los medio ricos, y está dividido en clases sociales, en élites y en los más pobres. Pero resulta que aquí todos somos iguales. En este momento, las naciones poderosas, los países más pequeños y subdesarrollados, todos estamos en la misma condición. Todos estamos refugiados, guardados, en cuarentena, escondidos, porque aquí no hay diferencia. Solo el arrepentimiento es la única salida. Y yo me pregunto, ¿y el mundo se arrepentirá? La respuesta es no. El mundo se ha arrepentido con alguna de las pestes que hubo en el futuro y que he mencionado aquí. ¿Incluso Faraón se arrepintió? No. Faraón no se arrepintió. Su pueblo tampoco se arrepintieron, sino que se armaron con ejércitos y lanzas y caballos y se fueron tras el pueblo que había huido al desierto para matarlos, masacrarlos y someterlos nuevamente a la esclavitud. Faraón y los egipcios no se quisieron arrepentir y se hundieron en las aguas del Mar Rojo. Allí fueron anegados. ¿El mundo se arrepentirá ahora por causa del COVID-19? La respuesta es no. No lo van a hacer. Porque Dios lo sabe, Dios lo profetizó, Dios lo dijo,
está escrito en su santa palabra, cuando dice: y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. O sea que así como los hombres de antes del diluvio, o los hombres de Sodoma y de Gomorra, así como los egipcios, no se arrepintieron, ahora tampoco. El hombre moderno no ama a Dios. El hombre moderno, el hombre de hoy, es hipócrita con Dios. Lo adulan con sus labios, pero con el corazón y con sus hechos están lejos de Dios. El hombre no quiere arrepentirse porque ama el pecado, porque ama este mundo, porque ama los placeres de esta vida, y por eso no se quiere arrepentir. Nosotros desde este lugar le queremos hacer un llamado en el nombre del Señor Jesucristo. Si hay alguna persona por allá en algún lugar que quiera convertirse, que haya oído este mensaje y le haya significado una necesidad en su alma de arrepentimiento, una sed de Dios, alguien que se ha alejado de la iglesia y no ha querido volver, regresar, alguien que está atado con cadenas de pecado, de vicio, alguien que quiera reconciliarse con Dios. Yo lo invito para que en este momento, en el lugar donde se encuentra, cierre sus ojos y ore conmigo la siguiente oración. Diga: Señor Jesucristo, gracias por tener tanta paciencia y por querer salvarme. Gracias por venir al mundo a nacer de una virgen y a morir en una cruz para redimirnos de nuestros pecados, derramando su sangre para reconciliarnos con Dios mediante la sangre bendita de Jesús. Yo me reconcilio con Dios, yo te pido perdón, yo confieso mis pecados ante ti y te acepto como mi Salvador. Quiero que me perdones y que me hagas tu hijo, que el Espíritu Santo venga a mi vida, depositando en mí la naturaleza de Dios y me haga tu hijo y me dé la vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Dios les bendiga. Amén. La paz del Señor sea con todos ustedes. Amén. Mañana a las 10 nos encontramos en este mismo lugar, celebrando la escuela dominical. El Señor los bendiga. Amén. Que tengan una feliz noche y pase la voz. Mañana a las 10 de la mañana será una cita con Dios en este lugar. Amén, amén. Así sea.